Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Bueno, compañeros y compañeras, nos encontramos el día de hoy en la Universidad Industrial de Santander, cuna de rebeldes, de revolucionarios, cuna de disputas históricas por parte del estudiantado, por parte de los trabajadores. Un lugar que a lo largo de su historia ha sido importantísima en las diversas luchas que se han realizado por la reivindicación de los derechos. Hoy les vengo a hablar del Manifiesto de Córdoba, también conocido como el Grito de Córdoba. Este manifiesto fue un documento firmado en 1918 por estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Este documento tenía 3 puntos clave, que hasta el día de hoy siguen siendo vigentes y siguen siendo un rayo esperanzador para los estudiantes de nuestra época. Estos 3 puntos clave fueron cogobierno. ¿Qué significa esto? Los diversos estudiantes deben ser partícipes de las decisiones que se tomen en la universidad. Deben estar dando la discusión y el debate a raíz de qué se puede hacer con la universidad y siempre y cuando se haga en un trabajo mancomunado. Segundo, lo más importante de esto fue la libertad de cátedra, que se pueda enseñar sobre todo lo que se pueda decir acerca de las cosas que pensemos sin tener una represalia, ya sea por parte de los directivos, profesores, y esto sobre todo en función de construir una universidad entre todos y dejando de lado el autoritarismo. Y por último, una vinculación de la universidad con la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que se aborde en la universidad no debe estar ajeno a los problemas que tiene, ya sea el municipio, el departamento o inclusive el país. La importancia pues del Manifiesto de Córdoba es a grandes rasgos la misma que tuvo hace 100 años, y es que se debe buscar una universidad lejos de autoritarismos y sobre todo donde todos estemos trabajando en ella. En la Universidad de Córdoba se estudiaba con libros religiosos, se juraba por los evangelios y se celebraba el Día de la Universidad el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Estaba haciendo falta una reforma, ¿no? Sí, se viene la reforma del 18. No eran días tranquilos aquellos de 1918. En ese mundo efervescente y en guerra, los estudiantes de la Universidad de Córdoba deciden que esa casa de estudios es mucho más conservadora de lo que se podía tolerar. La gota que rebasó el vaso fue el cierre del internado del Hospital Nacional de Clínicas a fines de 1917, sitio donde se estudiaba bien y los alumnos del interior tenían comida y casa asegurada. Las protestas confluyen en la formación del Comité Pro Reforma, que declara la huelga ante el rechazo de todas sus iniciativas por parte del Consejo Superior. La universidad fue un caos, hasta que el 23 de agosto, el presidente Irigoyen envió como interventor al ministro de Instrucción Pública, José Salinas, para que pusiera en marcha las demandas de los estudiantes: autonomía, cogobierno y libertad de cátedra. Pero no todo se gesta en Argentina. Desde 1910, en Bogotá, Colombia, ya se había realizado el primer congreso estudiantil, donde se evidencia la búsqueda de autonomía y de una transformación educativa. Sin embargo, sería en el segundo congreso, en 1920, que el estudiante ya establecido como un actor político tiene la capacidad de exigir con mayor peso una educación digna y de calidad. Aquí crecen las redes de alianza que históricamente han estado con los estudiantes, ya que otros sectores sociales y políticos los empiezan a observar, como el obrero o el liberalismo representado por Jorge Eliezer Gaitán. Estas uniones logran momentos claves de movilización, como la revuelta de 1929, donde se destacó el rol de los estudiantes en la construcción de un país más justo y democrático. En esta etapa de la historia, la lucha estudiantil en Colombia dejó ser solo un asunto universitario. Los jóvenes comprendieron que la educación y la justicia social estaban profundamente conectadas. El país vivía bajo una fuerte hegemonía conservadora y un modelo económico que impulsaba la industrialización, por eso la modernización no llegaba para todos. Mientras avanzaban, el café, la industria y miles de trabajadores enfrentaban salarios injustos, una explotación y condiciones de vida precarias. Frente a esto, los estudiantes decidieron unirse al pueblo, entendiendo que defender la educación también era defender la vida, la dignidad y los derechos laborales. Ya no solo protestaban por reformas académicas, se solidarizaban para las luchas obreras y con la justicia del día a día. Esta conciencia marcaría profundamente el movimiento estudiantil, preparando el terreno para uno de los momentos más dolorosos de la historia del país,
la masacre de las bananeras. En 1928, la masacre de las bananeras reveló el costo de alzar la voz en un país que respondía con violencia a quienes exigían sus derechos. El ejército disparó contra cientos de trabajadores que reclamaban condiciones dignas. La represión fue brutal y dejó una herida profunda en la memoria nacional. Ante este hecho, los estudiantes no guardaron silencio. A través de marchas, artículos, prensa universitaria y manifiestos, denunciaron la masacre y se solidarizaron con los obreros. Entendieron que la defensa de la educación no podía separarse de la defensa del pueblo. Fue una época en la que la resistencia se convirtió en un deber ético. Sangre y resistencia fueron el precio del cambio. Y esta unión entre estudiantes y trabajadores marcaría un antes y un después en el movimiento estudiantil colombiano. Desde entonces, cada nueva generación heredó no solo la memoria de la lucha, sino también el compromiso de seguir defendiendo la dignidad y la justicia social. Con el miedo como sayo y odio por bandera, ya vienen los carniceros por la carretera. Pero hay agüita de mayo como se te espera. Llegaron los campesinos a salvar la primavera. La entrada de los años 80 en Colombia constituiría un cambio generacional de estudiantes. Ya no solamente se conformaban con protestar, sino que también llevaban el debate a las aulas de clase. Las universidades se volvieron laboratorios de pensamiento crítico, donde analizaban a la sociedad colombiana y su modelo actual. Esto, frente al avance del neoliberalismo en América Latina, constituiría un cambio de paradigmas. Los estudiantes levantaron nuevas banderas sociales. Ya no solamente se buscaba la educación digna, sino que empezaban a pelear por la justicia social, la equidad educativa y una democracia más participativa. Esto crearía un caldo de cultivo que lo que lograría es llevar una propuesta muy audaz a la sociedad colombiana. De aquí nace la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, en la cual se incluye un voto extra para que la población civil decida si quiere o no un cambio de constitución en 1990. Esto lo lograrían el movimiento conformado por estudiantes, profesores, artistas y población civil, lograría transformar la política nacional colombiana. El ataque comenzó a las 5:30 de la tarde. El camarógrafo Pedro Tibocha del noticiero CMI logró captar la incursión armada. 100 guerrilleros del Frente 22 de la FARC se tomaron la población de Yacopí en Cundinamarca. La idea de venir aquí es que estos nidos los paramilitares, las FARC no tenemos frontera, entonces vamos a quedar con la guarida de los paramilitares. Vamos buscando el Águila Negra, que es el comandante de por aquí, el jefe de los campesinos. 7 policías resistieron en el interior de la estación. Listo, vamos para abajo. Vamos. Mientras se combatía en el Parque Central, una escuadra guerrillera dinamitó sin éxito 3 veces la caja agraria. Pasadas las 8 de la noche, los guerrilleros emprendieron la retirada, 5 horas antes de que llegara el ejército. Se fueron porque ya tenían 3 bajas, un subversivo muerto y 2 heridos. A mí me matan y se llevan el fusil, o si no, no me matan. Gran parte del pueblo quedó en ruinas. Dicen sus pobladores que desde hace más de 20 años no veían a un guerrillero en la zona. ¿Cómo la guerrilla pelean hasta cuando sienten que se les va acabando el parque? Yo creo que eso fue lo que lo sacó. En tanta balacera botaron el parque y no hicieron nada. La nueva Constitución inauguró un marco de derechos fundamentales y de expectativas de paz. Sin embargo, también convivió con uno de los momentos más complejos del conflicto armado, inaugurando una paradoja entre esperanza institucional y la violencia persistente. Ante el recrudecimiento del conflicto en los 90 y comienzos del 2000, los estudiantes fortalecieron sus redes organizativas. La creación de asociaciones estudiantiles y la articulación con movimientos latinoamericanos como la OCLAE permitieron ampliar sus luchas, proteger su activismo y construir una identidad colectiva regional.
En este periodo, el movimiento estudiantil entendió que la organización no era solo una herramienta, era un refugio, una forma de protección y un mecanismo para sostener la lucha en un país cada vez más inestable. Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira, desde Tumaco las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las autodefensas unidas de Colombia por Colombia. Que se les acabe ese discursito de que se van a tomar el poder. Mientras la guerrilla vuelva a decir que es el poder lo que quiere, aquí nadie va a respetar a la guerrilla ni a ningún gobierno que pretenda negociar con una guerrilla que dice cínicamente vamos a tomarnos el poder. ¿Cuál presidente puede negociar con una guerrilla que dice que va a tumbar al gobierno? Nadie. Con la llegada del nuevo milenio, Colombia vivía un escenario complejo, avances parciales en desmovilizaciones, expansión del paramilitarismo y aumento del sicariato y asesinatos de líderes sociales. En medio de este panorama, el gobierno de Álvaro Uribe se establece e impulsa la política de seguridad democrática, que tuvo un importante respaldo social, pero también generó desconfianza en sectores juveniles, especialmente por el aumento de la vigilancia y la estigmatización de la protesta. La universidad se volvió un espacio de resistencia simbólica y política. Ese ambiente estalló trágicamente en 2005, cuando el estudiante de química Johnny Silva murió de un disparo durante una incursión ilegal del SMAT en la Universidad del Valle. Su muerte desató una indignación nacional y marcó de manera profunda a toda una generación que encontró en la memoria y los derechos humanos un nuevo eje de organización. Mientras tanto, las políticas de austeridad y los recortes al presupuesto de las universidades públicas impulsadas por el gobierno de Uribe pusieron en riesgo su funcionamiento. Frente a ello, los estudiantes respondieron con creatividad y persistencia. El arte mural, los performances, las asambleas abiertas y las jornadas culturales se convirtieron en formas de protesta que combinaban denuncia, pedagogía y expresión artística. Aunque la violencia del país seguía golpeando el movimiento estudiantil entre paramilitarismo, sicariato y represión policial, las redes de resistencia sembradas a lo largo de los años comenzaron a fortalecerse y a proyectarse hacia nuevas generaciones. Las universidades públicas formalizaron el paro nacional indefinido por la educación. Desde la nacional se hizo un llamado para que progresivamente las demás instituciones públicas y privadas se sumen al tanto del gobierno para que el gobierno cumpla con un pliego de exigencias. La reasignación de los 500.000 millones de pesos por parte del gobierno terminó por agitar aún más los ánimos de los estudiantes, quienes notificaron el inicio del gran paro nacional al que paulatinamente se irán sumando, según sus estimaciones, 45 instituciones de educación superior. El cese de actividades será indefinido, hasta tanto el Ejecutivo cumpla con un pliego de 10 peticiones que contiene como novedad presupuesto de 4.5 billones para funcionamiento de las universidades. No queremos que el gobierno llegue y nos diga que esos 4.5 billones los va a invertir en créditos o en otro programa similar al de Serpilopag. No, esa exigencia que estamos haciendo es concretamente a la base presupuestal. Exigimos al gobierno nacional que el presupuesto general de la nación no sea aprobado sin nuestras justas exigencias. Con este nuevo déficit anunciado por los estudiantes, la reasignación del gobierno de 55.000 millones para funcionamiento tan solo correspondería al 1.2% de lo que piden, caso similar al déficit en inversión, una migaja según los promotores, quienes aseguran que plata sí hay. Ya sabemos que hay 1.500.000 millones que recauda el gobierno por reforma tributaria con destino a las IES públicas. El próximo 17 de octubre se realizará una nueva movilización nacional. Toda esta acumulación de experiencias, luchas y procesos organizativos desembocó en el paro nacional universitario del 2018, ya bajo el inicio del gobierno de Iván Duque. Durante semanas, miles de estudiantes de todo el país se movilizaron en defensa de la universidad pública, logrando un acuerdo significativo, una inversión de 5.6 billones de pesos destinada a mejorar su financiamiento. Aunque este triunfo representó un avance importante, también dejó claro que las tensiones estructurales entre el Estado, la juventud y la educación pública seguían abiertas. Las movilizaciones de 2018 no fueron un punto final, sino el preludio de un ciclo de protesta aún más amplio. Un ciclo que al año siguiente tomaría una fuerza inédita en el paro nacional de 2019, donde nuevas voces, nuevas generaciones y nuevos sectores sociales se sumaron para transformar la movilización estudiantil en un movimiento nacional. ¡A parar para avanzar!
Durante el paro nacional del 2019, los estudiantes se movilizaron en las calles conjuntamente con movimientos ambientales, colectivos feministas, pueblos indígenas y sindicatos de obreros. Esto para denunciar la represión estatal que se vivía en el momento y dar alientos para que el pueblo siguiera en pie de lucha y no desistiera. Llora el cielo en Bogotá en el inicio del segundo paro nacional para protestar contra el Ejecutivo colombiano. En un ambiente de duelo, hartazgo e indignación, marchas multitudinarias recorren numerosas ciudades del país, coreando diferentes consignas sobre los impuestos, la salud, la educación o la seguridad. Todas unidas por un hilo conductor: el rechazo a la brutal represión de las protestas que comenzaron la semana pasada y que ha dejado ya al menos 24 muertos y más de 800 heridos. 7 días de manifestaciones, de violencia policial y de actos vandálicos como los que se han producido este mismo día en Bogotá han despertado muchos fantasmas y ya hay quien define lo que está pasando en Colombia como una nueva guerra civil. Una contienda urbana con imágenes estremecedoras de agresiones a civiles que circulan por las redes sociales y también con ataques a agentes del orden y a comisarías. Al menos 25 han sido atacadas por turbas y 3 de ellas han sido destruidas por completo. El martes por la noche fue incendiada una comisaría con 10 policías en su interior que lograron escapar entre las llamas. Con el ejército desplegado en las calles para asistir a las fuerzas del orden, el presidente colombiano Iván Duque, que el martes tendía una mano al diálogo al margen de ideologías y partidos, ha afirmado este miércoles que no descarta declarar la conmoción interior, un estado de emergencia que le otorga poderes excepcionales para hacer frente a graves perturbaciones del orden público que atenten de manera inminente contra la estabilidad institucional. Aún con los logros alcanzados en el 2018, la derecha conservadora continúa en el poder. ¿Y qué se podría esperar del gobierno de Iván Duque? Su administración impulsó el llamado paquetazo económico, una serie de reformas que afectaban directamente a la clase media y a los sectores más pobres del país. Además, Duque decidiría no continuar con los acuerdos del 2018, especialmente aquellos que garantizaban la protección de la protesta social y el financiamiento estatal de las universidades públicas. Esto encendería la indignación en todo el país y provocaría una explosión social sin precedentes, el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, bien conocido como el 21N. Aún así, la respuesta estatal sería la violencia contra los manifestantes, dejando decenas de heridos y varios fallecidos, entre ellos el joven Dylan Cruz, asesinado en Bogotá a manos del ESMAD. Entre la represión, los gritos del pueblo se escucharon con claridad, pues el Duque, escucha, el pueblo está en la lucha, o nos están matando y el mundo está mirando, serían arengas que el pueblo usaba para denunciar el gobierno. Pero las protestas eran constantes. ¿Cómo hacían para mantenerse? Todo a través de la autogestión. ¿Qué es esto? Desde ollas comunitarias hasta ventas de alimentos y camisetas, los jóvenes organizaron actividades culturales para recaudar fondos, demostrando de esa manera que el movimiento puede mantenerse con el esfuerzo en conjunto de quienes sueñan con un país diferente. Tras las múltiples protestas del 2019, el gobierno buscó negociar y calmar los ánimos con cada sector de la protesta general. Esto lo único que hizo fue desarticular el movimiento colectivo y poner paños de agua tibia a una fiebre que seguía creciendo en un pueblo indignado. Con la llegada de la pandemia del 2020, las desigualdades aumentaron, la pobreza aumentó, el desempleo aumentó y el hambre tocó la puerta de muchos hogares colombianos. Entonces, en este momento, la indignación a la desigualdad que se vivía en el país fue el fuego que inició el siguiente momento social que vivió el país del 2021. La Central Unitaria de Trabajadores está convocando un paro nacional para el próximo 28 de abril y hay 5 motivaciones que, según expresan a través de un comunicado oficial, serán las que guíen las movilizaciones de la Central Unitaria de Trabajadores en el año 2021 y que por supuesto motivan este paro, y son las siguientes. 1. El pliego de emergencia, que es una lista de exigencias que varios movimientos sociales le entregaron al gobierno nacional el año pasado con base en el pliego que el Comité Nacional de Paro le había presentado al gobierno tiempo atrás cuando hubo esas grandes movilizaciones en Bogotá y en otras ciudades del país. También se refieren a temas de salud y vacunas, hablan de pliego y negociación de trabajadores estatales, hablan del nuevo paquetazo, entre comillas, del presidente Iván Duque, refiriéndose a la
supuesta reforma laboral, pensional y tributaria, y además impulsan el referendo Chao Duque que está moviendo el senador Roy Barreras. Importante decir que según informan desde la Central Unitaria de Trabajadores, en Bogotá la jornada se realizará desde las 10 de la mañana con una movilización desde la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, a donde espera que lleguen las personas, y desde ahí se movilizarán hasta la Presidencia de la República. Además, han hecho un llamado para que haya acciones también en gobernaciones, alcaldías o los sitios donde se acuerde en cada ciudad. Las fallidas negociaciones del gobierno, los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC y la represión constante de la fuerza pública fueron un combustible que encendió una de las movilizaciones más grandes de la historia reciente, el paro nacional del 2021. Nuevamente, los jóvenes, recordando el 21N, salieron a las calles a liderar las marchas, creando espacios culturales y organizando puntos de resistencia en cada ciudad, como Bogotá, Cali, Medellín o Bucaramanga. Desde la creación de las primeras líneas hasta las ollas comunitarias que sirvieron como una fuente de alimento para los manifestantes, las personas se unieron a fin de crear espacios de convivencia y cultura donde promovieron consignas de esperanza con plantones artísticos, danzas, performance y conciertos improvisados. El pueblo evidenció que desde el arte también se crea resistencia. Pero la respuesta estatal seguiría siendo violenta y como consecuencia varias personas perdieron la vida. Se registraron cientos de heridos y varios desaparecidos. Las cámaras de los manifestantes registraron lo que los medios quisieron ocultar: el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y el silencio cómplice de las instituciones. Entre gases, escudos y gritos del pueblo, los cánticos resonaban en las ciudades: nos están quitando, nos quitaron el miedo. O el pueblo unido jamás será vencido. Serían arengas que se convirtieron en himnos de dignidad frente al abuso del poder. De esta manera se constituyó el despertar colectivo más reciente, donde la juventud recordó que Colombia necesita educación, vida y libertad, y eso no se negocia, se defiende. Bueno, compañeras y compañeros, nos encontramos el día de hoy con un compañero que hace parte del movimiento estudiantil, del movimiento popular y de una organización política. Nuestro compañero nos va a contar acerca de dos preguntas en concreto. La primera de ellas es: ¿cuál fue el aporte del movimiento estudiantil a la sociedad colombiana? Bueno, yo creo que el aporte puede ir en una vía principal, que es la organización social. Quizá con dos hechos particulares los citaría como ejemplos. Uno, toda la organización que hubo alrededor de la séptima papeleta y lo que fue la constituyente para la nueva constitución del 91. Y una década antes, en los 80, el paro del nororiente colombiano fue un aporte muy importante que los estudiantes de esa región ayudaron a construir. Yo creo que eso es parte del legado que le han dejado los estudiantes a la sociedad, y es organización popular. Muchas gracias, compañeros. Sí, rescatando los elementos clave, ha sido importantísimo la semilla que ha germinado del movimiento estudiantil hacia el movimiento social y popular. Y la segunda pregunta es un poco más actual, y es: ¿cuál ha sido cuál es la vigencia del movimiento estudiantil en nuestra época? Bueno, yo creo que la vigencia parte de lo mismo que se mencionaba hace un momento, y es como desde los espacios universitarios o de formación, ¿sí? De formación académica, también se contribuye a la sociedad. No solamente, pues digamos, se hace en los sindicatos, sino también las universidades y colegios tienen la necesidad de aportar ciudadanos críticos, y pues creo que hoy en día se ha perdido mucho de eso, también por la facilidad tecnológica y la absorción que nos tiene esta sociedad de consumo, pero está la tarea permanente de generar ciudadanos críticos y sobre todo que quieran un cambio para su sociedad. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero. Y como lo dijo el compañero, sumémonos, apostemos a la organización popular, apostemos por este tipo de enseñanzas que nos deja el movimiento estudiantil. No nos quedemos en el pasado, trabajemos sobre ello y empecemos a forjar un nuevo camino. Desde sus inicios, el movimiento estudiantil se ha caracterizado no solo por las protestas que hacen, sino también por la construcción, conquista y transformación que ha logrado dentro de la sociedad colombiana.
Desde Córdoba, Argentina, hasta la fundación del movimiento estudiantil colombiano, con bases a la libertad y autonomía universitaria, hasta instaurarse como un actor político y con fuerza de presión constante frente al Estado, el movimiento estudiantil le ha logrado dar a Colombia momentos que marcaron un antes y un después en la historia. Pero a pesar de esto, no siempre ha sido fácil, pues el cambio de la sociedad conlleva tanto lucha y sacrificio. Como el visto en la masacre de la Universidad del Valle del 71, el levantamiento en unión se ha dado como mayor fuerza y es esta misma unión que ha logrado avances significativos dentro de la sociedad, tales como el impulso por una reforma constitucional a través de la séptima papeleta, la cual lograría cambiar la Constitución del 91. Pero en años más recientes, la lucha contra el paramilitarismo ha marcado toda una época del movimiento, desde su pico más alto, con el gobierno de Álvaro Uribe, hasta su fragmentación e integración en el Estado. La lucha contra el conflicto armado y sus actores ha estado muy ligado al movimiento. Y pese a la represión del 2011, 18, 19 y 2021, a manos de la fuerza pública y el Estado, corroído por unas élites dispuestas a golpear al pueblo, este mismo se levanta mediante los distintos actores sociales que han luchado por y para la construcción de una sociedad más justa.